El grito de mi madre aún resuena en mis oídos como un eco de las campanas de la Catedral de Santa María del Prado. Álvaro, ese brujo te va a arrastrar al infierno, como a todos los que tocan. Corrí por las calles empedradas de Ciudad Real esa noche de San Juan, con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa, perseguido no solo por sus palabras, sino por el peso de un secreto que Julián me había confiado en susurros bajo las estrellas de la Mancha. Y entonces, en la oscuridad del Quijote Park, lo vi, Julián, arrodillado junto a un desconocido, murmurando palabras antiguas que parecían detener el tiempo mismo, mientras yo, paralizado, me daba cuenta de que su trabajo no era solo un rumor, era una maldición que nos unía y nos destrozaba. Me llamo Álvaro Ruiz, y en esta tierra plana y orgullosa de Castilla-La Mancha, donde el viento susurra secretos entre los viñedos y las ruinas de molinos, nací y crecí bajo el yugo de una familia devota, de esas que rezan el rosario cada atardecer y ven en todo pecado una sombra del diablo. Ciudad Real no es Madrid, con sus bares de Chueca y sus desfiles del orgullo que pintan las calles de arcoíris. Aquí, en el corazón de La Mancha, la vida gay se vive en susurros, en miradas robadas en la Plaza Mayor durante la Feria del Vino, o en citas clandestinas en los olivares que bordean la ciudad. Yo era profesor de historia en el instituto local, un hombre de 32 años con una vida ordenada. Clases sobre Don Quijote y sus delirios, cenas dominicales con mis padres en su casa de la calle Prado, y fines de semana fingiendo interés en las procesiones de la Semana Santa. Pero todo cambió el día que entré en la herboristería de Julián. Era un martes de octubre, con el aire cargado del aroma a azafrán y tierra húmeda después de una lluvia inesperada. Había ido a buscar un remedio para el insomnio, nada grave, solo las noches en vela pensando en mi soledad, en cómo los hombres de mi edad en esta ciudad ya estaban casados con mujeres de misa diaria, criando hijos que repetirían el ciclo. La tienda estaba en un callejón estrecho cerca del Museo del Quijote, un local diminuto con estanterías de madera oscura llenas de frascos de hierbas secas, velas de cera de abeja y libros polvorientos de folclore manchego. Julián estaba detrás del mostrador, alto y delgado como un ciprés, con ojos negros que parecían leer el alma, y una sonrisa que curvaba sus labios como el filo de una navaja gitana. Llevaba una camisa blanca arremangada, revelando tatuajes desvaídos en sus antebrazos, símbolos celtas entremezclados con cruces católicas, un recordatorio de que en España, lo pagano y lo santo siempre bailan un tango incómodo. ¿Qué te aflige, amigo?, me preguntó con esa voz ronca, teñida del acento manchego puro, de esas que arrastran las r's como si fueran promesas. Le expliqué mi problema, y él, sin apartar la mirada, preparó una infusión de valeriana y lavanda, sus dedos largos moviéndose con la precisión de un sacerdote en el altar. Hablamos. O mejor dicho, él habló, y yo escuché embelesado. Me contó de las tradiciones de su familia, brujos de pueblo que curaban con palabras y raíces desde la época de los moriscos expulsados. En La Mancha, Álvaro, el viento lleva los secretos. Algunos los oyen, otros los temen. Su nombre era Julián Vargas, 35 años, huérfano de padres que murieron en un accidente en las carreteras de Valdepeñas, y heredero de una herencia maldita, el don de ver lo que otros no ven, de sanar lo que la medicina olvida. La gente lo llamaba el brujo encantador, medio en broma, medio en serio, porque sus remedios funcionaban, pero a un precio, chismes en las tabernas, miradas torcidas en el mercado, y la soledad de quien carga con el peso de lo invisible. Salimos esa misma tarde. Caminamos por la Puerta de Toledo, la antigua entrada árabe que ahora es solo un arco de piedra custodiado por palomas, y compartimos un café en la terraza de un bar donde los viejos jugaban al dominó y comentaban el último partido, del Atlético de Madrid. Habló de su vida, como había estudiado farmacia en Toledo para legitimar su oficio, pero que al final, el llamado de la sangre lo trajo de vuelta a Ciudad Real. Yo le conté de mi infancia, de cómo mi padre, un guardia civil jubilado, me había enseñado a disparar en los campos de Almodóvar, y cómo mi madre soñaba con nietos que llenaran la casa de risas católicas. No mencioné mi orientación, no hacía falta, Julián lo supo al instante, como si leyera las líneas de mi palma. Aquí, en esta tierra de Quijotes, todos luchamos contra molinos invisibles, dijo, y su mano rozó la mía bajo la mesa, un toque eléctrico que me hizo olvidar el peso de mi armario. Nuestra primera noche juntos fue en su apartamento sobre la arboristería, un ático con vigas vistas y alfombras persas raídas, iluminado por velas que olían a sándalo y romero. Hacía frío, el viento de la llanura se colaba por las rendijas, pero su cuerpo era un fuego manchego, fuerte y ardiente como el sol de agosto. Me besó con urgencia,
como si cada segundo fuera un ritual contra la oscuridad, y en sus brazos encontré no solo placer, sino una libertad que nunca había conocido. Susurraba en mi oído palabras en ladino, el idioma de los sefardíes exiliados, promesas de eternidad entre gemidos. Eres mi luz, Álvaro, en esta noche de sombras. Pero incluso entonces, en el clímax de nuestra pasión, noté la sombra, su teléfono vibraba en la mesita, un mensaje que ignoró, pero que dejó un rastro de preocupación en su frente. Los días siguientes fueron un torbellino romántico. Paseábamos por los viñedos de las afueras, donde las uvas Airén maduraban bajo el sol implacable, y él me enseñaba a identificar las hierbas silvestres, la ruda para alejar envidias, el tomillo para el amor verdadero. En la feria de septiembre, entre casetas de vino tinto y bailes de jotas, nos besamos a escondidas detrás de un carro de dulces, riendo como adolescentes. Ciudad Real, con su catedral gótica que se eleva como un dedo acusador al cielo, parecía menos opresiva a su lado. Pero su trabajo. Su trabajo era el dragón que acechaba en las cuevas de nuestra idílica cueva. La gente venía a él de noche, una viuda de Daimiel que lloraba por un marido infiel, un labrador de Tomelloso atormentado por pesadillas de sequía, un joven de la ciudad que buscaba coraje para salir del closet ante una familia de camioneros. Julián los atendía en el sótano de la herboristería, un lugar húmedo con altares improvisados de velas y huesos de animales, nada siniestro, solo reliquias de rituales antiguos que me ponían los pelos de punta. Una noche, después de una sesión particularmente larga, lo encontré exhausto, con ojeras como moretones y las manos temblando mientras preparaba una poción de belladona diluida. «¿Qué te pasa, amor?», le pregunté, abrazándolo desde atrás. Se giró, su rostro pálido bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. «Nada que un beso tuyo no cure», mintió, pero yo vi la verdad en sus ojos. Cada curación le robaba un pedazo de alma, como si el mal que absorbía se filtrara en su sangre. Intenté ignorarlo, perderme en su cuerpo de nuevo, pero las grietas ya se abrían. Mi familia empezó a sospechar. Mi hermana Carmen, casada con un farmacéutico de Alcázar de San Juan, me vio entrar en la herboristería y me sermoneó por teléfono: «Álvaro, ese Vargas es un charlatán. Dicen que maldijo a la hija del alcalde por no pagarle». Y en el instituto, los chismes corrían como el Duero en crecida: «El profesor Ruiz anda con el brujo». ¿Será que necesita un hechizo para ligar? Aún así, nos amábamos con fiereza. En Navidad, bajo las luces de la Plaza del Pilar, le regalé un reloj de bolsillo grabado con una cita de Lorca: «Verde que te quiero verde», y él me dio un amuleto de obsidiana, para que mires dentro de ti sin miedo. Pero el año nuevo trajo la primera tormenta. Una llamada a medianoche, un hombre desesperado de Villanueva de la Fuente, cuya esposa había caído en coma tras una pelea. Julián se levantó de la cama, se vistió a toda prisa y desapareció en la noche con su maletín de hierbas. Volvió al amanecer, oliendo a humo y tierra, con una herida en la mano que se negó a explicar. ¿Era solo un remedio?, le pregunté, celoso de esa llamada que nos robaba horas. «Es mi deber, Álvaro. Sin esto, ¿quién sería yo?». Discutimos por primera vez, palabras afiladas como cuchillos de jamón serrano. Yo lo acusé de priorizar extraños, él me reprochó mi cobardía ante el mundo. Hicimos el amor esa mañana con rabia, cuerpos chocando como olas en la costa de Cabo de Gata, pero el placer fue amargo, teñido de lágrimas. La grieta se ensanchó en febrero, cuando el invierno manchego azotaba con vientos helados que barrían las plazas vacías y convertían los olivares en fantasmas plateados. Julián estaba más distante, sus sesiones nocturnas se multiplicaban como las procesiones de Viernes Santo. Una noche, después de cancelar nuestra cena en el restaurante La Cepa, donde planeábamos probar el cordero asado con pisto manchego, lo seguí. No por desconfianza, o eso me dije, era preocupación, un nudo en el estómago que me impulsaba como a un Quijote moderno contra sus gigantes. Su coche, un viejo Seat Ibiza abollado, se detuvo en las afueras, en un cortijo abandonado cerca del pantano de Alarcos, donde las ruinas medievales susurran leyendas de batallas olvidadas. Me escondí tras un muro de piedra musgosa, el corazón martilleando como el de un torero ante el cuerno. Dentro, a la luz de antorchas improvisadas, Julián estaba con un grupo de hombres, 5, quizás 6, todos de aspecto rudo, con barbas descuidadas y ojos hundidos por el alcohol o el duelo. No eran pacientes comunes, hablaban en murmullos de deudas con prestamistas de Puerto Lapice, de maldiciones que les seguían desde la cárcel de Herrera del Duque. Julián, en el centro, vertía un elixir en un cuenco de barro,
recitando en voz baja un rezo que mezclaba el Padre Nuestro con invocaciones a la Santa Compaña, esa procesión de almas errantes del folclore gallego que él adaptaba a nuestras llanuras. «Bebed, hermanos, y que el mal se disipe como niebla al alba», dijo, y ellos obedecieron, sus rostros iluminados por un fulgor casi sobrenatural. Uno de ellos, un tipo corpulento con cicatrices en las manos, se acercó demasiado. «Brujo, ¿y si no funciona? ¿Me devuelves el dinero, o me das algo más personal?» La insinuación era clara, y Julián retrocedió, pero el hombre lo agarró del brazo. Mi sangre hirvió, salí de mi escondite como un rayo, gritando: «¡Suéltalo, cabrón!». La escena estalló en caos, puños volando, maldiciones en manchego puro, y Julián interponiéndose, su voz calmando la tormenta como un chamán en trance. Logramos escapar, pero en el coche de vuelta, el silencio era un abismo. «¿Por qué me seguiste, Álvaro? ¿No confías en mí?». Lágrimas rodaban por mis mejillas. «No es confianza, es miedo. Ese mundo tuyo te va a matar, o peor, nos va a separar». Esa noche, en su cama, le confesé todo, mi terror a la exposición, como mi padre, con su bigote de general franquista y sus anécdotas de la transición, me desheredaría si supiera que amo a un hombre, y no a cualquier hombre, sino a un brujo acusado de pactos con el diablo. Julián me abrazó, su pecho cálido contra el mío, y por primera vez, me habló de su pasado. Mi madre era una curandera de Socuéllamos, pero mi padre. Él la golpeaba, decía que sus trucos eran herejía. Cuando murieron, me quedé solo, y el don se volvió mi salvavidas. Pero también mi cárcel. He amado antes, Álvaro, un chico de la universidad en Toledo, pero su familia lo envió a un convento para curarlo. Desde entonces, escondo todo, mi amor, mi trabajo, mi alma. Sus palabras fueron un bálsamo, y nos amamos con ternura, explorando cuerpos como mapas de un tesoro prohibido. Sus besos trazando senderos desde mi cuello hasta mis caderas, susurrando: «Te quiero, mi Quijote, mi luz en la mancha oscura». Pero los secretos tienen raíces profundas, como los olivos centenarios que salpican el paisaje. En marzo, durante la romería de la Virgen de la Encarnación, esa peregrinación donde miles caminan descalzos desde la ermita hasta la catedral, cantando saetas que rasgan el alma, mi hermana Carmen me confrontó en la procesión. «Mira, Álvaro, te vi con Vargas en el mercado. ¿Es tú amigo?». Mentí, balbuceé algo sobre un vecino, pero sus ojos, idénticos a los de mi madre, perforaron mi fachada. Esa noche, en casa familiar, la bomba estalló. Mi padre, con una copa de Valdepeñas en la mano, me espetó: «Hijo, los rumores corren como el vino en la vendimia. Ese brujo es un peligro. Dicen que embrujó a la mujer del notario, que ahora vaga como poseída». Mi madre lloraba, rezando a la Virgen: «Es el demonio, Álvaro. Renuncia a él, o nos perderás». Salí dando un portazo, el eco de sus sollozos persiguiéndome hasta el piso de Julián. Él me recibió con una infusión de tila, pero su rostro estaba tenso. «Álvaro, hay algo que debo decirte». Y entonces, el primer golpe, uno de sus clientes, un hombre llamado Raúl, el mismo que había insinuado en el cortijo, era su examante de la universidad. No solo eso, Raúl había vuelto a Ciudad Real huyendo de deudas, y buscaba refugio en Julián, no solo como curandero, sino como confidente. «Me has estado viendo a escondidas», grité, el dolor como un puñal en el pecho. «No. Solo lo ayudo, como a cualquiera. Pero sí, fuimos amantes, hace años. Creí que era pasado. La traición me cegó, lo acusé de usarme, de jugar con mi corazón como con sus pociones». Él suplicó, lágrimas en sus ojos negros: «Eres mi todo, Álvaro. Raúl es un fantasma, tú eres mi futuro». Hicimos las paces en la cama, pero el sexo fue mecánico, sombras de duda entre nosotros. Abril trajo la Semana Santa, con sus pasos sobrecargados de vírgenes vestidas de luto y nazarenos encapuchados que marchan en silencio bajo la lluvia torrencial. Julián y yo intentamos normalizarlo, cenas en tabernas ocultas, donde pedíamos migas manchegas y nos tomábamos de la mano bajo la mesa, ignorando las miradas de los parroquianos. Pero su trabajo escalaba. Una mujer de Malagón llegó una noche, histérica, diciendo que su hijo, un chico de 19 años, se había ahorcado tras ser descubierto en una relación con otro muchacho del pueblo.
Sálvalo, brujo. Su espíritu me persigue. Julián pasó horas en trance, quemando salvia y recitando exorcismos improvisados, y al amanecer, colapsó en mis brazos, febril y delirante. Veo sus almas, Álvaro. Todas gritan. Lo cuidé esa semana, cancelando clases, pero el resentimiento crecía en mí, porque yo siempre segundo, siempre el que espera en la sombra. El clímax llegó en mayo, con el calor sofocante que transforma la Mancha en un horno de arena y recuerdos. Julián había recibido una petición desesperada, el alcalde en funciones, un viudo hipócrita de la vieja guardia, cuya hija adolescente había caído en depresión tras un escándalo, rumores de un embarazo no deseado con un turista gitano en la Feria de Mayo. El hombre, temeroso del escándalo en una ciudad donde el honor pesa más que el oro, llamó a Julián en secreto. Cura su mente, brujo, o te arruinaré. Julián aceptó, a regañadientes, porque rechazarlo significaba la ruina para ambos, yo con mi puesto en el instituto, él con su tienda clausurada por supercherías. Lo que no sabíamos era que el alcalde jugaba sucio. Esa noche, mientras Julián atendía a la chica en el sótano, con incienso de mirra y palabras suaves como arrullos de cuna, un grupo de matones contratados irrumpió. Eran hombres del alcalde, disfrazados de justicieros, gritando hereje. Pagarás por tus artes diabólicas. Lo golpearon, no con saña mortal, pero sí lo suficiente para romperle costillas y manchar su camisa de sangre. Yo llegué alertado por un vecino, el caos ya desatado, Julián en el suelo, protegiendo a la chica con su cuerpo, recitando un conjuro final que parecía detener el tiempo, o quizás fue mi imaginación, el pánico que nubla la vista. Basta, rugí, lanzándome contra el más grande, un bruto con aliento a anís. La pelea fue brutal, puños y patadas en la penumbra, hasta que la policía, llamada por el mismo alcalde para salvar la escena, nos separó. En la comisaría, bajo las luces fluorescentes que zumban como moscardones, el mundo se derrumbó. El alcalde testificó, este hombre embrujó a mi hija, la manipuló con pociones. Julián, esposado a mi lado, me miró con ojos rotos, Álvaro, vete. No arrastres tu vida conmigo. Pero yo no me moví, declaré la verdad, gritando sobre el acoso, la extorsión. Como el verdadero monstruo era el poder corrupto de esa ciudad dormida. Mi familia se enteró al amanecer, mi padre, rojo de ira, me repudió por teléfono. Has elegido al sodomita sobre tu sangre. Mi madre sollozaba en la parroquia, pidiendo misas por mi alma perdida. Los periódicos locales, controlados por la élite, titularon a escándalo en Ciudad Real. Brujo y amante arrestados en ritual pagano, y los chismes se extendieron como la viruela. Yo, el profesor respetable, ahora el maricón del brujo. Julián y yo pasamos 3 días en celdas separadas, el tiempo estirado como chicle en las manos de un niño. En las visitas, a través del cristal sucio, me confesó el secreto más profundo, no soy solo curandero, Álvaro. Veo el futuro en fragmentos, como vidrios rotos. Te vi a ti la primera vez que entraste en la tienda, nosotros, juntos, pero separados por una traición. Pensé que podía cambiarlo, pero mi trabajo. Es mi karma. Lágrimas surcaban su rostro magullado. Te traicioné al principio, ocultándote a Raúl. Era miedo, no engaño. Pero ahora, elige, quédate y caemos juntos, o vete y vive. Mi corazón se partió, lo amaba con la ferocidad de un toro en la plaza, pero el peso de la sociedad manchega, con su catolicismo raído y su machismo enquistado, me aplastaba. El juicio fue un circo, el alcalde se lavó las manos, alegando malentendido, y un abogado pro bono, un viejo amigo de Julián de la universidad, abiertamente gay en una ciudad que aún masculla, nos sacó con cargos menores, alteración del orden público. Salimos libres, pero marcados. Ciudad Real nos escupió, la herboristería clausurada temporalmente, mi contrato en el instituto en revisión, y miradas que queman más que el sol de julio. En su ático, vendado y frágil, Julián me propuso huir, a Madrid, amor. Allí, en Malasaña, podemos ser libres. O quédate, y luchamos aquí, por esta tierra que nos vio nacer. La decisión fue un calvario. Caminé solo por las murallas del castillo de Calatrava la Vieja, ruinas que resisten siglos de asedios, preguntándome si nuestro amor era un molino o un gigante real. Recordé las noches de pasión, sus manos curando mis miedos, mi voz calmando sus demonios.
Pero también el dolor, la traición de Raúl, un beso robado en el pasado que Julián omitió, el rechazo familiar. Mi madre enviando cartas con crucifijos bordados, suplicando redención, y el alto costo de su don, que lo convertía en mártir de extraños. En un arrebato de furia, lo confronté, ¿y si tú, visión, es solo excusa para no comprometerte? ¿Para seguir siendo el brujo solitario? Él lloró, admitiendo, tal vez. Pero sin ti, soy nada. El clímax personal llegó en junio, durante la noche de San Juan. Encendimos una hoguera en los campos de Valdepeñas, como en las tradiciones antiguas, y allí, bajo un cielo estrellado como el manto de la Virgen, nos despojamos de todo. Hicimos el amor en la hierba, cuerpos entrelazados con el fuego crepitando cerca, sus gemidos mezclándose con el canto de los grillos. Elige, Álvaro, murmuró después, su cabeza en mi pecho. Y elegí, quedarnos, pero cambiar. Cerrar el sótano de rituales, abrir una tienda legítima de herbolario, y enfrentar a mi familia juntos. Llamé a mi madre esa semana, voz temblorosa, mamá, te quiero, pero él es mi vida. Ven a conocerlo, o pierde a tu hijo. Ella colgó, pero una semana después, una carta llegó, hijo, el Señor perdona. Tráelo a misa el domingo. El verano se desplegó como un mantón de Manila, caliente y ornamental, pero con bordes afilados de pruebas. Julián y yo reconstruimos, la herboristería reabierta como Remedios de la Mancha, enfocada en tés y aceites esenciales, sin sombras de brujería. Yo renuncié al instituto, demasiados susurros en los pasillos, y empecé a dar clases privadas sobre historia local, tours por el Museo del Quijote donde contaban no solo de molinos, sino de amores prohibidos en la literatura española, de Lorca y sus gitanos fusilados. Ciudad Real, lenta en perdonar, empezó a olvidar, algunos clientes volvieron, curiosos, otros, por compasión. Pero el verdadero conflicto latía en lo interno, en las cicatrices que no se ven. Raúl reapareció en julio, como un fantasma de la noche de difuntos. Llegó a la tienda una tarde de siesta, con ojos de cachorro apaleado y una botella de vino de la Airén como ofrenda de paz. Julián, necesito hablar. No con pociones, solo contigo. Yo estaba en la trastienda, pero oí todo. Raúl confesó su envidia, como al enterarse de nuestro amor, había urdido con el alcalde, un viejo conocido suyo de juergas pasadas, para sabotearnos, creyendo que así recuperaría a Julián. Lo siento, brujo. Te quería para mí, pero ahora veo que eres feliz. Julián lo echó, voz firme como el acero de Toledo, vete, Raúl. Tu veneno casi nos mata. No hay perdón esta vez. Pero la revelación me destrozó, la traición no era solo de Julián, sino de un triángulo que yo ignoraba. Esa noche, discutimos hasta el alba, yo gritando me usaste como escudo, él suplicando era pasado, Álvaro. Tú eres mi presente, mi eternidad. La ruptura pareció inevitable. Dormí en el sofá, el aire viciado de reproches, y al día siguiente, empaqué una maleta. Caminé por la Plaza Mayor, donde vendedores ambulantes ofrecían quesos de cabra y figuritas de Don Quijote, sintiendo el peso de la ciudad en mis hombros. En el banco frente a la fuente, llamé a mi hermana, Carmen, ¿puedo quedarme unos días? Ella, suavizada por el tiempo, accedió, ven, hermano. Pero trae coraje, mamá ha rezado tanto que hasta el Papa lo notaría. En casa familiar, el reencuentro fue un vía crucis moderno. Mi padre, tieso como un santo de madera, murmuró, hijo, el error es humano, y mi madre, con ojos enrojecidos, me abrazó, Álvaro, el amor es de Dios, aunque no lo entienda. Si él te hace bueno, tráelo. Lágrimas colectivas, un almuerzo de gazpacho y migas donde hablamos de todo menos de eso, pero el hielo se rompió. Regresé al atardecer, maleta en mano, y encontré a Julián en la puerta de la tienda, ojeroso y roto, con un ramo de romero fresco, símbolo de lealtad en su folclore. No te vayas, mi amor. Sin ti, mi don es maldición. Caí en sus brazos, sollozos ahogados en su cuello, y en ese abrazo, el perdón floreció como un viñedo tras la lluvia. Hicimos el amor esa noche con redención, cuerpos lentos y deliberados, explorando cada curva como si fuera la primera vez, susurrando promesas en la penumbra, juntos, contra molinos y demonios. El otoño trajo sanación. En septiembre, durante la feria del vino, caminamos de la mano por las casetas, un escándalo menor,
Pero un triunfo, brindando con Ribera del Guadiana. Julián dejó las visiones atrás, enfocándose en lo tangible, talleres de herbolaria para la comunidad, incluyendo un grupo secreto para jóvenes LGBTQ y de pueblos cercanos, donde compartían historias bajo el pretexto de terapias naturales. Yo escribí un blog anónimo sobre amores en La Mancha, inspirado en nosotros, que se volvió viral en foros de Madrid. Mi familia, tentativamente, nos invitó a Navidad, mi madre cocinó pisto para Julián. Mi padre le ofreció un puro y una charla sobre toros. Eres raro, chico, pero si haces feliz a mi hijo. Pero no todo fue rosa, el humanismo radica en las grietas. Julián tuvo recaídas, noches de insomnio donde murmuraba conjuros contra pesadillas ajenas, y yo, celoso de su soledad interna, lo confrontaba. Discusiones sobre hijos, adopción, quizás, en una España que avanza pero arrastra cadenas, sobre mudarnos a Toledo por más anonimato. Cada conflicto era una lección, el amor no es hechizo, sino elección diaria, forjada en el yunque de la realidad manchega. Hoy, en diciembre, con la nieve rara cubriendo los tejados de Ciudad Real como un manto virginal, miro a Julián durmiendo a mi lado, su rostro sereno bajo la luz de una vela de Adviento. Intenté salir con un encantador brujo, y su trabajo nos interpuso tormentas feroces, traiciones, rechazos, sombras de folclore y prejuicios. Pero emergimos, no intactos, sino más fuertes, como el Quijote que sabe que los gigantes son molinos, pero elige cabalgar igual. Nuestro amor es humanitario en su imperfección, nos enseña a perdonar, a confrontar, a amar sin filtros en una tierra de pasiones contenidas. Y en esta Navidad, con el aroma a turrón y villancicos en la radio, sé que, pese a todo, lo intentaría de nuevo. Porque en La Mancha, donde el viento lleva secretos, el nuestro es el más verdadero, dos hombres, un brujo y un soñador, tejiendo un futuro con hilos de romero y esperanza.